Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcial Mesa Díaz. Soy el pastor principal del ministerio en la casa de mi padre en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Y es para mí un gusto y un placer compartir nuevamente con ustedes un hermoso mensaje de la poderosa palabra de nuestro Dios. Agradezco en primer lugar a nuestro Dios quien nos otorga esta bendición, a la plataforma de empoderamiento familiar que muy amable y cordialmente nos invitan a participar en ello, y también a todos y cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan a través de estos medios. Quiero compartir con ustedes un hermoso mensaje que le hemos titulado No te desvíes del camino de la sabiduría, y está basado en el Proverbio capítulo 10, versículo 21, y en Proverbios capítulo 21, versículo 16. Dice el Proverbio 10, 21, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y el Proverbio 21, 16 nos dice, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Todos sabemos que el pecador deambula, vaga continuamente al desviarse del camino de la sabiduría. El camino del entendimiento es el camino de la sabiduría, donde no hay perdición para los que andan en él. Los que no tienen entendimiento no son en realidad inteligentes, sino que se desvían como ovejas perdidas. La segunda parte del versículo del Proverbio 21:16 que nos dice que vendrá a parar en la compañía de los muertos, no se ha de entender como si se tratara de una muerte física temprana o prematura, sino que el insensato que deambula o que vaga constantemente por este mundo pecador sin saber hacia dónde se dirige, vaga o deambula espiritualmente muerto. Veamos algunas razones para no desviarnos del camino de la sabiduría. Usted y yo sabemos que el pecado afecta a cada área de nuestra vida, cada parte del ser humano, incluyendo nuestra relación con Dios y con otros seres humanos y aún con el medio ambiente. Una de las razones por las cuales no debemos de desviarnos del camino de la sabiduría es porque la vida del pecado es equivalente a la muerte espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Teníamos vida física, pero estábamos muertos espiritualmente. Y los versículos 4 y 5 del mismo capítulo 2 de Efesios nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. En el mismo capítulo 2 de Efesios, los versículos del 1 al 3, el apóstol Pablo se ocupa de nuestra antigua naturaleza pecaminosa. Pero aquí, en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo nos enfatiza que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado y su poder sobre nuestras vidas. Cristo destruyó en la cruz la muerte espiritual. La fe en Cristo nos declara perdonados o no culpables delante de Dios. Dios no nos quita de este mundo pecador, ni tampoco nos convierte en muñecos o en robots para hacer su voluntad. Usted y yo, por la gracia de Dios, seguiremos teniendo un libre albedrío. La diferencia está en que antes de ser cristianos,
usted y yo estábamos muertos espiritualmente y éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos escoger vivir para Cristo. Por eso es importante que no nos desviemos del camino de la sabiduría, del camino del entendimiento, porque si ya Cristo nos dio vida estando nosotros muertos espiritualmente, si nos desviamos, volveríamos a caer en la muerte espiritual. Otra de las razones por la cual no debemos desviarnos del camino de la sabiduría es porque el pecado trae esclavitud. El pecado trae esclavitud. En Juan capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesucristo dice: de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también nosotros sabemos que el pecado busca la manera de esclavizarnos, de controlarnos, de dominarnos y decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Es como un demonio que tiene controlado cierta área de nuestra vida que nos quiere indicar qué es lo que tenemos que hacer. Jesús, el Señor Jesucristo, puede y quiere liberarnos de esa esclavitud que quiere impedirnos que seamos las personas que Dios tuvo en su mente cuando nos creó. ¿Para qué cree usted que Dios le creó? ¿Para que ande en el camino de la sabiduría o del entendimiento, o que ande en el camino de la necedad? ¿Para qué crees que Dios te creó? ¿Para que fueras libre espiritualmente o que estuvieras esclavizado al pecado y muerto espiritualmente? ¿Crees que Dios te creó para ser esclavo? Si el pecado nos domina o nos esclaviza, recuerda esto: Jesús puede y quiere destruir el pecado que quiere tener dominio sobre nuestra vida, que quiere traernos nuevamente a la esclavitud. Escúchame bien, no te desvíes del camino de la sabiduría, porque si te desvías del camino de la sabiduría, vendrás a la esclavitud espiritual, a la esclavitud del pecado, y por lo tanto te traerá muerte espiritual. No te desvíes del camino de la sabiduría. Otra razón por la cual el desviarnos del camino de la sabiduría es porque trae consecuencias también de una muerte física. En Romanos capítulo 5, versículo 12 nos enseña: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, así nos dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 nos dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciera un censo en Israel. Este versículo nos dice que Satanás incitó a David para que hiciese un censo en Israel. Y la Biblia nos enseña y nos dice en los siguientes versículos, escuche bien por favor, ya cuando Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese un censo en Israel, David dijo a Joab y a los príncipes de su pueblo: vayan y hagan este censo. Y entonces en el versículo 3 dice Joab dice: ¿para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado en Israel? Es decir, le estaba diciendo: no te desvíes del camino de la sabiduría y no cometas este error, este pecado, porque puede traer muerte espiritual o puede traer también una muerte física. Y ya vemos en los siguientes versículos, en el mismo capítulo 21 del primer libro de Crónicas, en los versículos 14, dice:
Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¿Cuántos hombres murieron físicamente? 70,000 hombres. La muerte vino como resultado del pecado de Adán y Eva, de acuerdo a Romanos 5:12. Y Pablo nos explica por qué el pecado de Adán trajo muerte a todos y cómo la muerte y el pecado se extendieron entre todos los seres humanos. Hay una estrecha relación entre el pecado y la muerte puede ser en estado espiritual o también en un estado físico. Ahora escuche bien, ¿cuántas personas cree usted que han muerto directa o indirectamente por causa del pecado? ¿Cuántas personas han muerto directa o indirectamente por causa de las guerras, por causa de asesinatos, por causa de suicidios, por causa de robos, por causa de violaciones, por causa de adicciones, por causa de mentiras, por causa de fraudes o de enfermedades? Hay una gran cantidad de muertes directas o indirectas por causa del pecado. Y como ya dijimos en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, Satanás incitó a David para que cometiera un pecado. Incitar es influir, es conspirar, es inducir, es provocar. Sí, tentó. Satanás tentó a David para que cometiera un pecado en Israel, y por este pecado murieron 70,000 hombres de una forma indirecta. Escúchelo bien. Una vez que se ha cometido un pecado, lo siguen una serie de consecuencias. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13, dice: entonces David dijo: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres pecadores. Y el versículo 14 nos dice: así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Escúchelo bien. El pecado trae un efecto dominó sobre las vidas de las personas. Dios perdonará nuestro pecado si se lo pedimos, pero las consecuencias de ese pecado ya están en camino. David, como vimos en el versículo 13, suplicó misericordia y Dios le respondió al detener al ángel de la muerte antes de que completara su misión de muerte. Sin embargo, las consecuencias del pecado de David ya habían causado un gran daño. Dios siempre perdonará nuestros pecados y a menudo intervendrá para hacer menos severas sus amargas consecuencias, pero permanecerán las cicatrices del pecado. El que nosotros pensemos en las posibles consecuencias antes de actuar puede evitarnos a nosotros mismos y a los demás mucha pena y mucho sufrimiento. Por eso es importante que no te desvíes del camino de la sabiduría, porque si nos desviamos del camino de la sabiduría, vendremos a parar en la compañía de los muertos. No te desvíes del camino de la sabiduría, porque si ya Cristo te dio vida, si ya Dios te dio vida juntamente con Cristo, para que no estés muerto espiritualmente, si te desvías, vendrás a la muerte espiritual. Y si ya Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de la esclavitud del pecado, si te desvías del camino de la sabiduría, del camino del entendimiento, del camino de Dios, vendrás nuevamente a la esclavitud del pecado. Y Dios no nos creó para ser esclavos del pecado, sino para que por su gracia y por su misericordia fuéramos libres del pecado. Y ten en cuenta esto, que si te desvías del camino de la sabiduría, podrás venir a parar en la compañía de los muertos. Puedes ser muertos espiritualmente, pero también puedes ser muertos físicamente. Así que te invito
para que no te apartes del camino de la sabiduría, del camino del entendimiento, del camino de Dios. Espero que sea de bendición esta enseñanza. Espero que sea de edificación esta enseñanza y que también traiga ánimo y fortaleza para tu vida. Nos vemos, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.